Sobre Lucas. La última vez que estuve aquí hablé sobre el hijo pródigo, y a partir de ahí he empezado, me metí, ese mismo estudio cuando compartí aquí fue en Marcos. Luego me puse a estudiar la misma parábola en Lucas, y todavía sigo en Lucas. Y no sé por cuánto, yo creo que todo este año voy a seguir en Lucas. Me he ido apasionando con Lucas. Lucas está impresionante. Y bueno, tenemos nuestro... vamos a ver el slide que sigue. Bien, un poquito más o menos vamos a ver el contexto del capítulo 14. ¿Sí? Jesús sana un hidrópico. ¿Sí? Lo habían invitado los fariseos. Ahí sana a este hombre. Después lo despide y habla muy fuerte. El Señor Jesús le dice: ¿Cómo es posible que prefieren salvar a un animalito que a alguien? Porque hizo esa sanidad, la hizo en sábado. El Señor hizo 7 sanidades en sábado y lo hizo aposta, ¿sí? Y se enojaban los fariseos. Luego viene la parábola de los convidados a la boda y termina con la parábola de la gran cena. Eso es prácticamente lo que viene antes de lo que vamos a predicar el día de hoy. La que sigue. Y aquí es bien importante entender que Jesús en este momento está yendo a Jerusalén. A ver, aquí arriba tenemos Galilea, ¿sí? La que sigue. Entonces vamos a ver más o menos, este fue el camino que realizó, ¿sí? Y en el momento, Lucas capítulo 9, versículo 51, nos dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, él dijo: es el momento. Él supo que era el momento de ir a Jerusalén. Ahora, de Galilea a Jerusalén, más o menos todo ese viaje fueron 6 meses, ¿sí? Pero él ya sabía dónde va. Entonces afirma su rostro para ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios estaba en Jerusalén. Así que Jesús, aquí en el capítulo 9, versículo 51, dice: es el momento, y Él sabe perfectamente, Él sabe a dónde va a llegar. ¿Y a dónde va a llegar? A la cruz. ¿Sí? Entonces, más o menos es lo que duró el camino. La vez pasada que compartí sobre el hijo pródigo, el Señor estaba por aquí. Ahora está, este es un poquito antes del hijo pródigo, está aquí en la zona de Perea. Aquí compartió varias cosas muy interesantes. Bien, ¿por qué es importante entender esto? Porque podemos comprender qué es lo que había en la mente del Señor Jesús. El Señor Jesús ya está caminando a la cruz. Él sabe perfectamente a lo que se va a enfrentar, ¿sí? Y a partir de ahí, todo lo que va a salir de su boca es muy importante. También hace unos días que compartí en Renacer, hablé un poquito sobre que el pueblo judío culturalmente se basa en 2 cosas que son muy importantes dentro de la cultura judía: lo que es el honor y la deshonra. Entonces, eso es bien importante, y eso lo tenemos que entender en nuestra mente, porque de esa manera vamos a comprender muchas cosas. ¿Se acuerdan la vez pasada que cuando compartí sobre el hijo pródigo, el joven rico, el joven corrió? Y uno dice, pues ¿qué tiene correr? Pues todos corremos, sí. Pero en aquella época un hombre como ese joven que a veces pensamos que era un jovencito, no, muy probable tenía más de 30 años. Él era el encargado de la sinagoga del lugar, ¿sí? Llevaba su túnica, ¿sí? Y para correr lo que tenía que hacer era levantarse la túnica. Y los judíos nunca iban, un hombre honorable nunca iba a enseñar las piernas.
De hecho, la túnica le decían, lo que me da mi honra, o sea, me tapa, ¿sí? Me cubre. Y entonces cuando el joven corre, ¿sí? Que no es como el de alguien que no era tan joven, muy probable más de 30 años, pues hace algo que es vergonzoso, pero él le interesaba, era importante acercarse a Jesús. Pues hoy vamos a ver un poquito más sobre algo que el Señor tiene planeado. ¿Por qué no vemos el siguiente slide? Bueno, aquí va a ser esto en Perea, el que sigue, y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Prácticamente son los slides que vamos a ver el día de hoy, y aquí en estos próximos versículos vamos a ver 3 condiciones del verdadero discipulado. Entonces entendemos, Jesucristo va a Jerusalén, ya está muy cerca, como vimos hace un momento, él ya está en Perea, ya está muy cerca de Jerusalén, ya le falta poco tiempo, así que todo lo que diga el Señor Jesús es de suma importancia. Bien, pues oremos, porque esto fue una pequeña introducción. Sí, Padre, te alabamos, te exaltamos, y yo te pido que hables a nuestras vidas, Señor. Guárdanos, Padre, cúbrenos con tu sangre, bendice mi boca, que todo lo que salga de ella sea para exaltarte, para glorificar tu nombre. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, pasemos al versículo 25, y el versículo 25 nos va a dar una pequeña introducción. Dice ahí en el versículo 25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. O sea, en este momento mucha gente lo está siguiendo al Señor Jesús, ¿sí? Está diciendo cosas que están sacudiendo a la gente. Los fariseos lo odian, pero están pegados como lapas ahí, como lapas. Quieren escuchar, quieren saber. Así que mucha gente lo está siguiendo. ¿Pero quiénes los están siguiendo? Pues yo creo que gente muy comprometida. Sus discípulos estaban muy comprometidos. No eran perfectos, pero estaban muy comprometidos. Otros, bueno, más o menos ahí iban también, como de todo, ¿sí? También iban los menos, ¿sí? Bueno, vamos a ver al Señor Jesús. Aquellos que dicen, bueno, vamos el domingo a la reunión, sí, estuvo muy bonita, hoy no me emocionó el Señor Jesús. A veces pensamos que tiene que ser por emociones mi relación, pero no es por emoción. Sí, porque si es por emoción, un día nos la levantamos de mala y no queremos saber nada del Señor. ¿Quiénes más lo seguían? Pues los curiosos. Sí, esos que, a ver qué hay. Se acercan y está muy bien lo que dice, está muy bien, me gusta lo que tú piensas, esa manera de pensar de Dios es muy bonita, es muy guay, pero ¿sabes qué? Mira, yo tengo otros pensamientos, otras creencias. O sea, pero ahí están de curiosos, ¿sí? Aunque a veces a un curioso le puede tocar la palabra y transformar su vida, pero hay curiosos que van ahí. Y Jesús, a través de su ministerio, lo que va a empezar a hacer aquí, va a elevar el estándar. Hace que las demandas sean absolutas, más exclusivas, más extremas, y comienzan a caer. Muchos. Sí, pero lo que el Señor pide es mucho. Eso de entregar tu vida, Señor, aquí estoy, pero envíalo a él, envíalo a ella, ¿verdad? Sí, llévatelo, Señor, sí. El Señor empieza a poner un estándar más alto en su búsqueda y en su caminar. Y aquí yo creo que nosotros debemos de tomar la posición, Señor, ¿hasta dónde quieres que yo llegue? Y eso es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy. Él está buscando a sus discípulos, ¿sí? Y precisamente Él quiere discípulos. Y Jesús no era un rabino, pero le decían rabí. ¿Por qué? Porque enseñaba. Porque estaban sus discípulos a su alrededor, y a donde él iban sus discípulos. De hecho, los rabinos en aquella época así era como vivían.
eran algunos muy importantes, traían 2 o 3 discípulos. Claro, nadie traía tantos discípulos como Jesús. Entonces los rabinos algo de estar enseñando a este hombre que querían ver, y también lo seguían, ¿sí? Se enojaban y le tendían trampas, pero también lo seguían, ¿sí? Y por eso no era un rabino, claro, conocía la ley, conocía la palabra, y lo que salía de su boca era la palabra, pero no era un rabino en el sentido judío, ¿sí? Y él se movía, la gente lo seguía. Pero un discípulo es aquel que aprende de otro, a través de una instrucción formal o informal. Pero la palabra discípulo implica que va a seguir al Señor, implica un esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que seguir al Señor nos va a llevar a esforzarnos. No es simple. Implica un paso más allá. Implica caminar la segunda milla, porque la segunda milla es muy fácil decir, camina la segunda milla. Sí, pero si entendemos lo que es la segunda milla, ¿verdad? No. Bien, rápido. Por ley, en el Imperio Romano, un romano veía a un judío, y si el romano llevaba una carga, decía al judío, lleva mi carga, y tenía que llevarla una milla por ley. Y el Señor dice, llévale su milla por ley. Ahora tú le vas a regalar otra milla por amor. Eso es caminar la segunda milla. Entonces, cuando se nos exige a nosotros caminar la segunda milla, porque siempre yo soy el que vengo a limpiar el lugar, yo soy el que hago esto, yo soy el que no hemos hecho nada. Honestamente no hemos hecho nada. No estamos caminando la segunda milla. Hacemos simplemente, hay un poquillo ahí como que hacemos, pero no hacemos. ¿Sí? Entonces, el discípulo es aquel que está dispuesto a esforzarse, y la palabra en griego matetes significa, como les decía, como agonía, un esfuerzo, un dar más. Y eso es lo que quiere de nosotros, un esfuerzo, un dar más, ¿sí? Versículo 26, ya entonces vamos a entrar ya a la primera condición, amarle totalmente. Dice así la palabra: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser, ¿qué dice ahí? Mi discípulo. Mío, del Señor. O sea, ¿tú quieres ser mi discípulo? Empieza aborreciendo a tu familia. Entonces tengo que llegar con mi esposa y decir, esposa, te aborrezco. No está diciendo eso el Señor. No está diciendo eso el Señor. Aborrecer a la familia, la palabra odiar, aborrecer, tiene el sentido de amar menos. Pero lo que está pidiendo Jesús es un amor, una devoción, ¿sí?, al Señor, tal que mi amor por mi esposa parece menos. Pero no está diciendo que no ame a mi esposa, ¿sí? A veces tenemos que poner nuestras prioridades en orden. ¿Cuál es tu mayor prioridad? Y es importante la familia, muy importante la familia, ¿sí? Hoy día creo que algo que tenemos que rescatar es la familia. Precisamente estamos entrando en una época donde hay rompimiento de las familias, y ese rompimiento de las familias va a afectar pueblos, naciones, pueblos. ¿Sí? Necesitamos rescatar la familia, y entonces tenemos que poner un orden. ¿Sí? Tenemos otro ejemplo cuando Jacob amaba a Raquel, dice que aborrecía a Lea. No que la aborreciera, que la odiara, sino que tenía un amor preferente. Y es lo que el Señor quiere. Mira, yo soy el primero. Luego tu familia, tu esposo, tus hijos, los hermanos de la iglesia,
Y tenemos que presentar, ir poniendo un orden y una prioridad en nuestras preferencias. Pero el número uno es el Señor. Lo que el Señor demanda es un compromiso completo, una lealtad fuerte y verdadera que nunca se rompa. Y aquí viene esta palabrita que a veces no manejamos hoy mucho: lealtad. En mi país, el evangelio en los últimos años ha crecido muchísimo. Hay iglesias enormes. Sí, en febrero estuve en mi país y tuve el privilegio de ir a predicar a una iglesia que tiene 5,000 o 6,000 personas. Tremendo. El atrio para la alabanza era del tamaño de todo el local. ¿Sí? No, se queda pequeño, no más grande, como de aquí hasta la segunda línea de coches, así, más o menos. Y cuando estábamos ahí, le digo a mi esposa: no me gusta, eso está muy grande. Y impacta, compartir un lugar así impacta mucho. Pero no hay mucha lealtad. Muchos hermanitos están como mosquitos chupando la sangre. Van a una iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia. Y llega un momento en que brincan de un lado, brincan a otro y nunca van a encontrar la iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque no existe la iglesia perfecta. ¿Y por qué no existe la iglesia perfecta? Porque la iglesia está formada de humanos y los humanos no somos perfectos. O sea que si tú piensas: mira, voy a buscar una iglesia que camine perfecto, no hay. Entonces están los hermanitos, hay un movimiento de gente que se mueve de una iglesia a otra y no estamos entendiendo la importancia de la lealtad. Ser leales con mi pastor, leales con mi iglesia, leales con mis hermanos con los cuales convivo. Amarles, apoyarles, ayudarles, servirles, hacer nuestra función, porque nuestra función como cristianos es servirnos los unos a los otros. Eso no lo hemos entendido todavía. Venimos el domingo y un par de vecinos: ay, hermanita, yo un visita por aquí, otro visita por acá, muy bonito, y nos vemos la próxima semana. ¿Dónde está la administración? ¿Dónde está el apoyarnos unos a otros? ¿Cómo nos podemos apoyar? ¿Cómo puedo enterarme de tu problema? ¿Qué problema tienes, hermana? ¿Cómo te llamas? Lorita. Lorita. Lorita, ¿qué problema tienes? ¿Tienes algún dolor? ¿Tienes otros temas? Déjame orar por tus manos. Señor, toca las manos de tu hija. Bendícela, Señor. Sana, Señor, fortalécela, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si no hablamos con los hermanos, nada más los besamos, no podemos hacer algo tan simple como eso. Y entonces, aquí es donde nosotros nos tenemos que mover y entender qué es lo que el Señor quiere. Aborrecer a la familia, la palabra ya vimos que no es eso, pero es bien interesante porque dice: aborrecer a tu esposa, a tus hijos, a todo el mundo, a ti mismo. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Debe quedar claro que el Señor jamás sugirió que guardáramos odio. No. Que el Señor quiere que amemos realmente a nuestro padre, nuestra madre, nuestra mujer, nuestros hijos, hermanos y hermanas. El Señor quiere que les conozcamos. Así que Jesús no prohíbe el amor. Lo que pide es que nuestro amor a Él sea mayor que cualquier otra cosa. Lo que dice el Señor es que sus discípulos con los que Él quiere trabajar tendrán que amarle incondicionalmente. Así que podemos resumir que el amor para con Cristo debe ser total. Condición número 2, llevar su cruz. Versículo 27, y dice así:
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Bien, imagínate, Jesús va caminando a Jerusalén. Él sabe que va a entregar su vida. Y aquí dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz era algo totalmente despreciable. Hay por ahí quienes dicen que lo inventaron los cristianos. Por favor, la cruz no la inventaron los cristianos. ¿Sí? Los empalamientos, las crucifixiones existían antes que naciera el Señor Jesús. De hecho, era una muerte tan terrible, tan desagradable, que los romanos no crucificaban a un romano, porque era la muerte más despreciable. Cuando Jesucristo fue juzgado, ¿de qué le acusaron? ¿Cuál fue la razón de que lo acusaron? Blasfemia. Y alguien que blasfemaba, ¿qué tenían que hacer los judíos? ¿Qué hacían con él? Según la ley. Apedrearlo. Pero los judíos que querían ahí no querían apedrearlo. ¿Qué querían hacer? Crucificar. ¿Por qué? Porque era algo más degradado. Si era vergonzoso levantarse la túnica, lo que les daba el honor, imagínate crucificarlo. ¿Saben que los crucificaban desnudos? Por tradición le ponen al Señor un taparrabo, está bien, pero muy probable estaba desnudo. Eso es la cruz. ¿Sí? Y les está diciendo, ¿quieres seguirme? Ahí está la multitud. ¿Quieres seguirme? ¿Sí? Mira, yo no voy a ser popular. Yo no voy a ser rey. Porque había quienes pensaban, este se va a hacer rey. Y si yo aquí estoy, como los de los partidos, ¿verdad? Ahí están pegados, porque van a querer algo. O sea, gratis no van. Y si yo no voy a ser rey, voy a llevar una cruz y seré crucificado. Yo voy a ser humillado. Más humillación no puede haber. Si vas a venir detrás de mí, hay un costo que pagar. Y si no estás dispuesto a pagarlo, entonces no puedes ser mi discípulo. Así que tenemos que tomar una decisión. ¿Queremos negarnos? ¿Queremos tomar la cruz y queremos seguirlo? Tienes que tomar una decisión. La cruz no significa tener tiempos difíciles. Es que sí, yo llevo mi cruz, ¿verdad? O mi cruz es mi debilidad. O mi cruz es mi marido. Mi cruz es mi mujer. Sí, por favor. Eso no es la cruz, ¿sí? Una enfermedad, no. Ya hemos estado hablando, la cruz significa ir al Gólgota, morir con la muerte de Cristo, morir a las viejas actitudes, morir a mi envidia, morir a mis celos, morir a mi enojo, morir a mi egoísmo, morir a mi orgullo. Es una muerte al yo. Esto es la cruz. Vivir la vida que vivió Cristo cuando estaba aquí en la tierra. Una vida de renuncia,
de humillación, de persecución. No fue algo fácil. No es una fe de una vez a la semana. No es una fe de lo que dura la reunión 2 horas. Hoy estuvo guay porque terminamos 1 hora y media. Sí. El evangelio es libre para quien lo quiera abrazar, pero cuesta. Es un camino de sufrimiento, de soledad, que se escoge voluntariamente. Gálatas 2:20, no lo sabemos todos de memoria. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Más de Cristo. Esto es ser cristiano. Ser cristiano no es venir el domingo 2 horas. No, es seguirle. Número 3, condición número 3, tercera condición, calcular el costo. Versículo 28 al 35. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Calcular el costo. Aquí Jesús emplea 2 parábolas para enfatizar la necesidad de calcular el costo. Jesús no está buscando crear un movimiento popular. De hecho, Él no está tratando de diluir a las multitudes, sino que entiendan el camino para seguirle, que debemos calcular el costo antes de emprender el camino en pos de Él. Versículo 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de Él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué implica seguir a Cristo? ¿Vas a edificar? ¿Tienes para acabar? Y si no, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? Porque se van a burlar de ti. Así que calcula el costo. Y déjame decirte que mucha gente hoy día que intenta seguir al Señor Jesús no está calculando el costo. ¿Sabías tú que el 70% del liderazgo en las iglesias no terminan bien? Y no necesariamente en pecado. Hay líderes que dejan el liderazgo porque no pueden con él. El 70%. Hoy que yo ya tenemos muchos años en esto, sí, yo ya tengo muchos años en esto. En febrero que fui a México, estuve buscando algunos amigos con los cuales empezamos la iglesia hace muchos años en México. Muchos de ellos eran líderes potenciales que no están en liderazgo. Wow. ¿Sí? Casi el 75% de los cristianos jóvenes abandona la iglesia después del bachillerato en los Estados Unidos. Y que aquí, vosotros sabéis, los que son más adultos, cuántas generaciones de jóvenes llegaban a los 18 años y se despedían de la iglesia. En los Estados Unidos, el 31% de las personas que asisten a la iglesia regularmente la abandonan. El 31%. ¿Por qué? Porque no calcularon el costo. Pues mira qué guay, de reunirse 1 hora y media ahí el domingo, 2 horas, ¿sí? Y a veces la predicación pues es muy bonita, a veces el Señor te va a dar mucho dinero porque tú eres rico, eres cabeza y no eres cola. Pero en la vida real tenemos problemas. Enfrentamos situaciones difíciles. Y entonces no calculamos el costo cuando dicen, pues es que tenemos que dar nuestro diezmo. ¿Y por qué tengo que dar un diezmo? Y luego hay muchos choques y no estamos a gusto.
juntos y ya llevamos tiempo y parecemos buenos hermanitos, pero no nos hemos comprometido con el Señor. ¿Y qué hacemos? Nos va agobiando. Sí, a mí me prometieron que iba a ser rico y de rico nada. ¿Por qué a veces prometemos las perlas? Mira, tú aceptas al Señor Jesús y vas a ser feliz, te va a llegar un esposo, te van a llegar unos hijos, te va a llegar un coche. No es cierto. No es cierto. Cristo es la mayor bendición que puede haber en nuestras vidas, porque va a transformar nuestro pensamiento y entonces Dios nos va a llevar de la muerte a la vida. Dice la hermana, la palabra dice que estamos sentados en lugares celestiales. Legalmente estamos en el cielo, legalmente, físicamente estamos en la tierra y pasándola con artritis y con dolores y con reuma y con dolor de cabeza y con migraña y todo lo que le quieras poner. Estamos en el cielo, legalmente. Aquí, la lucha es todos los días. O es mi jefe de trabajo, son mis compañeros de la universidad, o es mi suegra, o mi suegro, o mi madre, mis hijos, yo no sé. Es una lucha todos los días. Y a veces le preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Porque mira, estoy en la batalla aquí, mi escudo desgastado, la espada no tiene filo, ¿sí? Ya me cansé, y en ocasiones ni siquiera ya usamos la espada de llamas, nos ponemos detrás del escudo y viene el enemigo, una tras otra. Necesitamos rescatar muchas cosas que hay en la palabra y ponerlas en práctica. Esas cosas no se van a ir mágicamente, pero Dios quiere hacer grandes cosas. Debemos considerar con mucho cuidado nuestras fuerzas. Nos evitarán ser imprudentes y irresponsables. Versículo 31-32. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le va y le envía embajada y le pide condiciones de paz. Así que debemos considerar con mucho cuidado nuestras fuerzas, ¿sí? ¿Hasta dónde puedo dar? ¿Sí? Ahora, el Señor no nos va a pedir más de lo que no podamos. Y no nos va a apretar tanto. Lo que pasa es que si el Señor permite que pasemos todas estas cosas, porque Dios está forjando nuestras vidas. Porque cuando llegamos a las manos del Señor, y el Señor dice, uy, con esto voy a hacer algo. Porque así estábamos, ¿cómo estábamos? Entonces el Señor tiene que trabajar. Y con una espada, un cuchillo, tiene que llevar a la forja, calentarlo, meterlo al fuego, luego sacarlo y luego pegarle. Otro poco, otra vez al fuego, lo saca y le pega otra vez. Obviamente uno recibe el golpe, Señor, por favor, pero el Señor está viendo más adelante y sabe que va a sacar de ahí una espada preciosa y que va a funcionar. ¿Sí? Versículo 33. ¿Qué nos pide el Señor Jesús? Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, está muy fuerte este versículo, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tu corazón es para el Señor, tu lealtad para el Señor, negar tu propio cuerpo para el Señor, tu tiempo para el Señor, tu dinero para el Señor, tus talentos para el Señor. ¿Y a mí qué? ¿Qué hay para mí? Todo es tuyo. Todo es tuyo. ¿Qué le dijo el padre amoroso al hijo, al hermano del hijo pródigo? Todo es tuyo. Y la palabra que usa allí en griego es bien bonita, tecnonis. Hijito, cariño, precioso, hijito mío,
Todo lo que tengo en casa es tuyo. Todo es tuyo. Pero primero dámelo. Mira, Señor, vamos a hacer una cosa. El corazón, ¿por qué no me dejas la mitad? La lealtad, pues al domingo. La negación, no las podemos saltar. Tiempo, 2 horas. Dinero, ¿no podemos hablar de otra cosa? Porque siempre el dinero. El Señor Jesús más o menos habló unas cerca de 40 parábolas. Y 1/3 de estas 40 parábolas hablan de las finanzas. Talentos. ¿Qué estamos haciendo con nuestros talentos? ¿Qué estamos haciendo con nuestros talentos? ¿Qué estamos haciendo con nuestro corazón, lealtad, negación, tiempo, dinero, talentos? El mejor beneficio es llevar la cruz. Disfrutemos de la vida eterna. Somos ricos en gracia y en gloria solamente con la fe en Cristo. Como cristianos adultos necesitamos conocer las Escrituras, entender el Evangelio, ser obedientes y pagar el costo del discipulado. Terminamos con el versículo 34 y 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que el Señor quiere que hagamos nuestra función. Tecnón, eres sal. 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 Hagamos para lo que fuimos hechos. Salar. Y esa me encanta esa palabra, tecnón. Hijito mío, eres sal. Sal. ¿Por qué no oramos? Padre, gracias, Señor. Gracias. Yo te pido en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas. Que hables a nuestros corazones, Señor. Y Padre, que podamos entender que seguirte implica un costo. Y el costo es muy alto, Señor. Padre Celestial, el costo de la salvación es altísimo, Señor. La vida de tu Hijo, Señor, que fue humillado hasta lo sumo. No fue apedreado, fue crucificado, Señor. Humillado hasta la muerte y muerte de cruz. No había más humillación, Señor. No había mayor vergüenza, Señor. Y tú, Señor, cuando hablaste de la cruz, sabías que tú ibas a subir a la cruz, Señor. Sabías, Padre. Y estabas declarando que si queríamos seguirte teníamos que hacer lo mismo, subir a la cruz, Señor, y morir juntamente contigo, Padre. Queremos ser tus discípulos, Señor. Sé con nosotros, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.